territori ampli, ja se pot considerar com un mestre sabater, quasi. Bueno, ell va començar la seva història d'un escalçat a través de son pare, un poc, el mestre Pau, que és un dels fundadors de Llanco. Digues. Sí. Bueno, un poco su relación con el calzado le viene de su padre, que su padre fue el maestro Pau, le llamaban así porque ayudó a José Badalejo, de Carmina Shoemaker, a fundar Llanco, y era un poco su mano derecha. Y Pep comienza a trabajar en una fábrica de calzado a los 10 años, un par de veranos, aquí, en la que después era Calzado Ballester, ahora está aquí, antes estaba en la entrada de Segundo. Y empiezo a hacer durante 4 o 5 años de recadero en la fábrica de calzado en verano, ¿no? En invierno estudiaba y en verano esto. Y a los 15 años empiezo a trabajar en una fábrica de hormas que había aquí en Inca, Hormas Inca, y trabajé allí durante 4 años antes de empezar al servicio militar. Allí es donde aprendí a hacer hormas. Después ya empieza, mientras está haciendo servicio, la fábrica de hormas tierra, y ya empieza a trabajar en Llanco, ya como diseñador de hormas. Un poco el que se encarga de la conexión de hacer las hormas, de hacer el prototipo de las hormas que después se harán en Palma, pero él hacía la horma prototipo y después la replicaba, ¿no? Allí trabaja hasta el año 2000, después trabaja 10 años en Ferruch, y después inicia un proyecto empresarial para intentar crear una fábrica en Inca aquí, o en el Raiguer, que no sale bien, y desde el 2012, hace cursos de calzado y también estuvo un par de años en Cáceres. Buenas tardes. Lo que presentamos hoy es un cuadro que hizo cuando trabajaba en Llanco a principios de los años 90, y es un poco sobre las partes del tipo de fabricación Goodyear, que según él siempre dice que es el carrete de los zapatos. Y último, darle las gracias porque este cuadro estará un mes aquí y después estará en la exposición permanente, y estamos muy contentos de que nos haya dado esto. Es que siempre nos ayuda, ¿no? Es decir, estamos muy agradecidos. Y ahora ya nos explicará un poco una masterclass, que es un poco difícil, pero bueno. Gracias por venir, por toda la formación que hacíais. Como veis, es un horario difícil para la gente. Hay martes que viene más gente, martes que más gente. Por eso yo lo he dicho, si quería bien, que vinieron por lo cual. En este caso no hablaremos mucho, porque esto luego lo veremos, haremos 90 o 100 horas de trabajo de esto, hasta septiembre. Nos enfadaremos, lucharemos, reiremos, pero vamos. En el mundo empresarial, como todas las cosas, hay diferentes cosas. El mejor ejemplo, por ejemplo, es un coche, sin pensar eso. Pero en zapatos, ya que hay gente extranjera, en Incas hace un tiempo se hacía mucho lo que era este zapato Goodyear, ¿no? Yo he repartido esta hoja porque se va a internet. Hoy en día las clases sociales son muy importantes, pero no lo dicen todo, todo no lo dicen. Solo lo que dicen lo que quiere decir la persona. Yo sé muchas cosas, no lo voy a poner en internet. No. Si lo que sé, si Mónica está muy bien, bueno, a lo mejor sí, pero vamos. Hay muchas cosas que en internet no saben, porque es imposible. Ya la mano de obra. La mano de obra no sabe internet. A los dibujos, todo eso sí. Esto necesita mucho mano de obra. ¿Qué pasa? Son zapatos caros, es normal. Esto se puede hacer zapato económico de esto. Porque hoy en día la maquinaria te ayuda mucho a agilizar
que, por ejemplo, en parte económica, que a vosotros os interesa más, se hace mucho esto en Huelva. Hoy en día, en Huelva, que va a ver el camino, hacemos votos, gente que va con caballo, todo esto hace un tipo de producción. Y es un budín más económico. No hay mucho, pero al final tienes mucho, ¿no? Tienes que luchar con los materiales, mucho, pero los materiales no son lo más importante. Porque claro, como veis estos días, el corte siempre es el corte. Encima puede hacer lo que queráis, pero luego hay que lo pagar. Esto es igual que una casa, no es lo mismo un piso que 10. No es lo mismo, o sea, no se puede poner la misma estructura de una columna de un piso a 10, ¿no? Entonces, si vamos a la parte antigua, el primer zapato que se hizo Goodyear, porque si veis la hoja, que pone 1872. Vale. En estos tiempos había los gremios, eran gremios, eran talleres muy pequeños de gente, o sea, familiar, o vecinos o familias que muchos días estaban por el campo, porque tenían que ir necesitaban ir a comer, ¿no? Y luego, por las tardes o por la noche, empezaron alguna idea de hacer zapatitos. Luego, y este zapato, como ya lo veréis, es de los primeros que existieron. Esto está hecho completamente a mano, con agujas. El Goodyear, a ver si lo entendemos, lo que sale aquí es lo que sale hoy en día en Inca. Este está hecho a mano completamente, a mano. O sea, se monta a mano, todo a mano, con agujas. ¿Se puede hacer un Goodyear en la mano? Sí. Aparte del corte, que solo necesitas una máquina de despuntear, todo lo demás se puede hacer a mano. Como veréis en el taller. ¿Qué pasa? Pero a mano hoy en día es inviable. Porque un par a mano, a la semana, por ejemplo, mi padre que empezó de joven, solo podía hacer un par y medio a la semana. De un principio al final. Era muy costoso. ¿Qué pasa? Ha habido unos años, de los años 80, último de 70, 80, 90, que por Alicante se inventaron una cosa que decía deportivas. La gente, claro, se ha puesto unos cuantos años bastante deportivas y se ha tirado a un lado lo que es el zapato. Antes, los jóvenes, cuando iban a la escuela, iban calzado. De alguna manera iban calzado me refiero a zapatos, ¿no? Que las deportivas ni existían. ¿Qué pasa? Que esto ha sido un problema para Inca, porque Inca siempre ha sido zapato de calidad. O sea, que va destinado a gente adinerada o lo que sea, zapatos de calidad. También se han hecho zapatos para Norteamérica, pero han sido americanos, por el precio del dólar, de la peseta, de aquellos tiempos, lo que sea, que se fabricaba para Estados Unidos, ¿no? Pero vamos, el mercado norteamericano también es muy grande. ¿Qué pasa? Se dejó de hacer estos señores que eran zapateros artesanales muy buenos, lo dejaron de sus casas y se fueron a las fábricas. Gracias a estos señores se consiguió fábricas. En Ica hubo el primer señor, que era Antonio Fujà, en el año 1877, que la estatua que era la modelo de estos, la verdad, ¿no? Este fue el primer señor que llevó maquinaria a Inca. Se fue a Londres, o lo que sea, con autostop, yo que sé, porque aviones no había. Llevó la primera maquinaria aquí. Porque el primer taller que pusieron era un taller, no era este que está al lado bajando del tren para abajo, a la derecha, no. Detrás había otro taller más pequeño que aquí empezaron, ¿no? Que era un gremio, o sea, como he dicho, un gremio. Y aquí empezaron a inculcar todo este trabajo. Claro, estos señores, como he dicho antes, empezaron las fábricas y luego salieron los señores que les gustaba mucho el diseño, el patrón, se fueron a estudiar, o lo que sea, a aprender más, que eran ahijados, los hijos, los sobrinos, lo que sea, de gente que trabajaba en su casa, de zapateros, se fueron a Milán. A Milán hay la Universidad de Sudonia, que allí te realizas como patronista, diseñador, lo que sea. Aprendes el máster que está de moda para patronaje, sistema ordenador, todo lo que sea. Y vale, y si dejo esto,
Y luego entró el sistema este, el sistema que, como he dicho yo, de esto, ¿no? Esto adaptaron unas máquinas sobre todo de montar, para montar este sistema, y claro, y a partir de aquí se fue arreglando maquinaria, gracias a los mecánicos que había en INCA, porque claro, tienes que informar a según qué cosas, al mecánico, a un herrero, al que sea, para arreglar una máquina que te servía para hacer zapatos de montado, o sea, zapatos de historias, adaptar las máquinas, porque, claro, sobre todo esto, porque lo que decimos, esto siempre es lo mismo, o lo que sea. Tú aquí puedes hacer lo que quieras, pero luego hay esto, ¿no? Y a partir de aquí, como veis, se dejó hace unos años, luego hubo una crisis fuerte, la crisis del año 81-82, porque normalmente cada 8 o 9 años hay una crisis del calzado. La historia hacia el futuro no lo sabemos, pero cada 8 o 9 años hay la crisis del petróleo, la crisis del textil, la crisis de importación, lo que sea. Y esto te hace hacer cosas. Claro, si tú tienes gente, tienes que darle trabajo, de alguna manera. Luego, ya digo, hacia el 80 se apostó, algunos años bastantes, que se hacían muchísimos pares en la reggae, había 90 o 100.000 personas que trabajaban directamente en el calzado, o indirectamente, y hubo empresas que apostaron otra vez para hacer este trabajo. Hay otros zapatos que nosotros, claro, había Vizquera, Arizona, Alexander, había unos cuantos con Inca, que digo, que hacían un poquito este tipo de zapatos. ¿Qué pasa? Que hubo empresarios que, o sí, tuvieron que apostar por zapatos de calidad, y claro, zapatos de calidad no puede hacer cualquier cosa. Se apostó el Inca porque digo, zapatos de calidad, y claro, esto quiere decir porque tú, cuando tienes una marca, la marca es lo que vale más. Porque una marca no vale nada o vale mucho dinero. Y no tienes que emplear esta marca. Y bueno, se apostó, y yo como hasta aquellos tiempos estaba en Yanco, yo tuvimos que hacer unos cuadros de estos para diferentes tiendas, y bueno, yo poquito a poco también hice uno para mí. Cogí cosas, zapatos copiados, cosas así, y me lo hice un cuadro. Lo tenía en casa, y como este año me ha ayudado bastante, a lo que sea, y en el futuro, lo que sea, para el museo, gracias a Dios, no sé si lo conocéis, también ha enseñado bastante gente, siempre ha ayudado a gente, y este invierno, lo que sea, el museo quedó bastante bien, desde el punto de vista, y claro, y encontré que sea muy bonito tener en el museo una cosa de estas, para la gente que visita el museo, porque vea en Inca exactamente lo que se hace. Pensar que en Inca, Lotuse, Camino de Baico, solo hacen este zapato, no hacen ninguno más. Puede hacer un zapato, como había preguntado esta mañana de señora, que un mixto, sí, pero normalmente hacen esto. Y están apostando por eso, porque claro, son zapatos caros, sabéis los precios, ¿no? Y esto que han apostado por esto, porque si no hacen esto, no pueden hacer nada más. Los precios no se hacen, ni la mano de obra no se hacen. Estas marcas hacen otro tipo de líneas, lo hacen en Portugal, o en China, o en Marruecos, o en donde sea. Bueno, la familia es esta. Aquí hay del principio al final, yo puse esto porque lo tenía por casa, como voy a haber puesto Lotuse. Ahora en este momento me sale mal esto, me sale mal no, voy a haber puesto Lotuse o Baico, pero no lo quiero estropear. Porque claro, no quiero que los Lotus se enfaden. ¿Me entendéis o no? Voy a poner otro que sea. Todo de menos. Lo importante es los zapatos, como se empieza. Aquí hay dos zapatos, como veis, cortados por la mitad. Aquí yo tengo estos, que los corté. Y luego, claro, hormas, no hablaré mucho de hormas porque no terminaría hoy. Imposible. Pero como veis, lo primero que se necesita es una horma. Pero antes de la horma hay un mundo. Y
yo he explicado alguna cosilla, hay un mundo, ¿no? Moda, no moda, líneas, calces, huesos, zapatos para Asia, zapatos para Europa, zapatos para Norteamérica, no todos tienen el mismo calce. Fijaos que esta mañana me han dado colecciones, ¿no? Son numeración inglesa, ¿no? La numeración inglesa abarca más pies, tiene más mercado que las 41, 42, 43, las continentales. Esto es el sentido. ¿Qué pasa? Que cuando se hace una norma, con los estudios pertinentes, el estudio que sea, se hace un dibujo. ¿O veis? Un dibujo. Como dicen, ¿eh? Si alguien está por ahí atrás, se hace un dibujo. Se puede hacer encima de la norma, porque claro, aquí hay gente, hoy en día, no todo el mundo puede ir con un Mercedes o con un BMW. El programa de Master cuesta 30 o 40 mil euros. La fábrica, esto hace una inversión, la tienes que recuperar. Si no, vamos. Entonces hay dos sistemas. Uno se dibuja la norma, cuando la norma está ok y está definida, se dibuja. Así. O menos. Y a partir de aquí se puede hacer ordenador o a mano. Da igual. O sea, camina abajo, lo hace todo a mano. Todo. Porque el dueño es un fan de esto. Porque las líneas no son las líneas. Trabajar en Carmina es organización, limpieza y al milímetro. El otro uso también, pero eso no son las líneas, no se ven tanto. Son zapatos más, no sé, más sport, lo que sea. No quiere decir que no ganan milímetros, claro que sí. Lo digo porque esto son líneas que cuando el zapato está hecho en unas técnicas tiene que estar igual. Bueno, dejamos la horma, que lo de menos que ya se hace de haya, pero hoy en día se hace en plástico también. Es menor que en las fábricas de hormas hacen madera, lo hacen plástico. Porque en Woodier mejor trabajar en madera que en plástico para operar el patrón. Siempre es mejor, pero la fábrica tiene plástico. Después de la horma, claro, tenemos el que tenemos dibujo, tenemos después. Imaginaros que estas piezas son los patrones de cartón piedra que he visto esta mañana para el cartón piedra, de cartulina. Imaginaros que estos son los patrones, ¿vale? Bueno, aquí, como veis, se pueden hacer decoraciones, festón, trapado, lo que sea. Lo veis, está bastante diferenciado. Después hay los foros, ¿no? Luego hay los entreforos. Si alguien mañana quiere poner entreforos, que ponga, ¿por qué no? El zapato queda más armado. El zapato muy bien tiene que quedar armado, no. Vale. Y después hay otros materiales que son las miras, los hilos, como veis, el de caño, el de vino, ¿no? Y después hay las palmillas con su cambillón. Bueno, estos son hilos de deporte. Y luego otra palmilla que hay oscuro que se pone abajo, no se ve aquí, no, pero luego se pone, aquí hay zapatos, ¿no acordáis? Esto quiere decir que una película de 5 milímetros se pone en una cámara para que los relieve de los pies sea como un curso, vayas cómodo. Por eso, si un señor se compra un zapato muy bien, se tiene que ir un pelín ajustado. No grande, porque luego al final le viene un grande. Porque él hace una almohadilla, ¿no? Por eso. ¿No? Hace como una almohadilla. Esto, en pocas palabras, es lo que es un bulle. Lo que es un bulle. Para dar facilidad, por ejemplo, esto es un bulle, esto sería un cosido light. Si lo queréis ver, cuando veáis un cosido por dentro, no es bulle. No es bulle, es light. No olvidéis qué es, ¿no? Lo queréis mirar, lo veis, aquí dentro hay un cosido. Este es black, ¿no? Hay imitaciones a esto, pero es de este sistema.
El blade es un zapato que se monta con la máquina de montar normal. O sea, normal. Solo cambia el cosido. Porque este cosido, este zapato blade, también lo ha pedido alemán, lo aumento 1, eso lleva un cosido. 1. Y este weld lleva 2. ¿Os acordáis que lo dije? Lleva 2 cosidos. Uno que cojo, 2 cosidos. Y este seguro que no entra agua. Este no entra agua. El blade, según como esté, puede entrar agua con la chapa. Este no entra. Hombre, por encima sí, pero así no. Se hace un Goodyear, por ejemplo, norte de Europa, norte de España, o que sea, se hace un zapato Goodyear en un piso de goma que calzado. Los tendedores tienen un doble. Podéis ir por charcos, por normal. Pero por aquí no te entra el agua. Porque son 2 cosidos. Uno que va, que coge el corte, ¿no? Y el otro va por fuera que coge la vida y la entresola si hay y la sola. Todo por fuera, son 2 cosas. Esto es la diferencia importante de un blade a un blade. Hoy en día, por ejemplo, un blade lo puede hacer a 180, o 170, 200 o 120 euros. Pero un Goodyear, menos de 270, 280 euros no lo harás en Internet. Ahora no te sale la precio. Porque esto puede tener 200 y pico de operaciones. Cada vez, del principio al final, hay unos 200 y pico. No sé si vos habéis visto. 250 más. Según la fabricación, hay más operaciones, pero del principio al final son 200 y pico. Cada operación quiere ir cada paso. ¿No? Cada paso. ¿Me podries explicar un poc en la societat aquella que està mig un poc les diferents parts? Ahí está. Un poc de gelada. Este zapato, como es, lo importante es lo que hay dentro del zapato, se ve, y claro, tú te lo enseñas y dices, yo qué miro, claro, yo qué sé, pero esto es un arte. Esto, joder, es que lo miras y aquí se ve más. Lo que el forro ya se sabe, pero cortado se ve más todo el sistema. Aquí se ven los 2 cosidos. Aquí se ven los 2 cosidos. Se ve el suro, la suela, el cambrillón y luego lo que es un tacón. ¿No? Hoy, en Carmina ellos hacen los tacones. Hay un alumno del año pasado, Dani, que solo hace los tacones. Había otro y acaba aquí haciendo tacones. Haciendo tacones, esto. Haciendo tacones es un arte. Parece que no, pero esto tiene que estar bien hecho, como todo, porque son tapas de cuero y tú hay unas técnicas de una máquina y tienes que hacer unas cosas. Y esto tiene que estar muy bien hecho. Porque todos los zapatos de Goodyear, normalmente, si son así, llevan suela, llevan tacón de cuero. De cuero. Cuando caminas está muy bien, este material no es poner manzanite, cosas de estas, otros materiales, ¿no? Aparte de esto, si se hace en pisos de goma, el piso que ya me llevan incorporado al tacón, depende. ¿No? Después hay zapatos de Goodyear también, los que juegan a golf, normalmente todos los que juegan a golf llevan zapatos de Goodyear, casi todos. Pero en vez de poner sola, hay gente que sí que quiere sola. Hay gente que lleva micro EVA, sí. ¿No? EVA o Goodyear. Y para las técnicas ponen los clavos, porque cuando el golfista juega golf, ¿no? la hierba, hay humedad por la hierba, ¿no? O chocolate o lo que sea. Siempre tienen los pies secos. Esto es sentido. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora sobre algo del cuadro, un poco complejo, la verdad, de entender cómo se hace muy bien. Es un poquito... no es fácil, pero claro, lo que
que estos hacen zapatos a medida para la gente, y que llevan un par que nadie puede más que otro. Hay gente así, pero valen 2.000, 3.000, 4.000, 6.000, 5.000, lo que sea. ¿Y en qué más sitios de España se fabrica Goodyear? ¿En qué más lugares de España? Fabrica en Inca y luego en Huelva, un pueblo que se llama Valverde del Camino. Valverde del Camino hacen todos votos de esto que hacen botas de montar para caballo. No, no, Para botas de montar para caballo, para... O sea, claro, de montar en caballo llevan motos. Sí. ¿No? Hasta Y son muy bien, ¿no? muy bien. También las tejanas. En Alaró había una fábrica de tejanas, en Palimora, ¿hay oído a alguien en Palimora? Son botas que llevan decoraciones todo por aquí, decoraciones, Sí. ¿no? Estas decoraciones son tejanas, ¿no? Sí. Esto vuelve, ¿eh? Esto vuelve. Sí. Vuelve. Porque estos vaqueros, esto vuelve. ¿Qué pasa? Que esto hay la tienda, en Alaró, la entrada, pero estuvo en la fábrica, pero ahora hacen en la de Camino. Yo en España, Albacete hay fábricas, pero yo que sé para hacer. No. Zona de Alicante, zona de Albacete, este tipo de zapatos no lo hacen. No hay gente especializada para estas cosas. Una pregunta. ¿Qué deberíamos mirar en un zapato a la hora de comprarlo? Bueno, Para saber que está bien. Claro, todo depende del precio, pero claro. Si mira el precio, simplemente para saber que es bueno. Zapato es bueno, lo importante es saber si el zapato es de goma o de suela, de cuero, porque por sí el cuero es más caro. Porque, claro, está caro la vaca, el cuero es caro, porque son suelas de 5 milímetros normalmente. Claro, y no es lo mismo un cuero, una suela de 5 que de 3 milímetros. Luego, dos cosidos. Si el zapato lleva cosido o no lleva cosido. Está cremado. Si el zapato interior está cosido, lleva un cosido por interior, vale, tiene un precio. Y luego aparte de esto, las pieles. Hay que mirar, si uno no sabe pues, si no sabe si venden plástico, lo que sea, si es un mechero, si uno no sabe qué es un plástico, a ver, por ejemplo, yo lo he hecho alguna vez, porque hacen pieles que parece que es de verdad, y no lo es, Hace tiempo hasta aquí, es que parecen pieles de verdad, pero no lo son. Aquí tenemos. O sea, cosido, la piel, luego, si es de goma, si es cuero, si lleva un forro de piel o no, porque para apartar precio, los forros los pueden poner de textil, por ejemplo. ¿No? Pero en estos zapatos normalmente el gobierno lo ponen todo de vaca o de vacuno, no cordero, vacuno, ¿no? Pero adelante, la parte delante que no se ve, pueden poner textil, ¿por qué no? Para hacer un zapato Goodyear más económico, si yo quiero rebajar 20 euros o 30 euros, adelante pondría textil y detrás pondría vacuno. Hay estas cositas. Luego, claro, hay zapatos de trenzado. Estos trenzados son tiras intercaladas, también tienen un precio, ¿no? Esto es caro, en fin, hay estas cositas. Y esto es una pausa, eso se podrán mirar. Pero es un gran defensor del zapato tradicional porque hablando con él siempre dice que las deportivas que abusar de las deportivas no es bueno porque el pie tiene que ir serio y tiene que ir tiene que ser un poco dura la suela. Los precios, por ejemplo, ahí ya tenemos tres marcas que lo he dicho otro día. Hay tres marcas que tenemos que hacen muy bien. Lotuse, Baiko y Carmina no ponen los mismos materiales, más o menos sí, pero juegan con el precio. Baiko es más barata, ¿no? Baiko va dentro de la línea de Lotuse, de precio. Más o menos. Más o menos. ¿Cuánto rondaría? 270, 280, La más cara es Carmina. 300 euros, 310. La más cara es
príncipe Felipe tenía dos esclavos. Mi padre lo hacía, se vestía de llano en esos tiempos. Se forma. ¿Tenéis alguna de las? I ja va... El disseny ja està... Quan ho va fer ja està ja... Sí, esto se aprovecha. Se puede aprovechar varios años. Yo, por Però això ejemplo, ho tenen tot dissenyat quan ja va fer. esto solo diseña el patronista para sacar el patrón. No verán ningún dibujo. Puede tener una horma de madera para hacer un prototipo, una prueba. Pero para hacer función no. Normalmente son de plástico. ¿Ah? Normalmente son de plástico. Y el juego del plástico, ya que hablamos de esto, claro, también un mundo, identifica qué fábrica de horma la hace. ¿Ah? Yo personalmente si veo un juego de plástico de una horma, sé dónde la han hecho. Porque la máquina de inyectar, claro, para hacer una horma de madera, una horma, necesitas un talugo de plástico. O de madera que necesitas un árbol, o no. Y luego un talugo, o no. Entonces, en plástico hacen unos moldes, hacen unas tallas y hacen un talugo de plástico, una máquina de inyectar. Y esto es caro. Una máquina de inyectar de estas, de hacer talugo para hormas, valen unos 150.000 euros. No cada fábrica de hormas puede comprar una máquina de inyectar. ¿Qué pasa? Que si Ravala, por ejemplo, uno de Elda, tiene una máquina de inyectar y sirve talugos, tacos, a unas cuantas fábricas de hormas. ¿Entiendes? Sí, sí. Jo vull saber quants anys vas a fer Yanco i que va suposar el tancament de la fàbrica. Bueno, Yanco cuando me empecé, a 8 años. ¿Y cuántos años estuviste? A 8 años tenía. Iba a San Francisco a escuela y por las noches mi padre me esperaba en Inca. Bueno, a ver, una empresa no se sube, yo voy. No. La empresa se sube trabajando 24 horas, no basta. Yanco subió trabajando 24 horas al día. Toda la empresa. Porque claro, antes trabajaba hasta el sábado por la noche. Luego pasó el sábado al mediodía, luego viene el viernes por la noche, luego viene al mediodía. Le llaman el jueves, ¿no? Vale. Lo digo porque yo a los 8 años empezaba a ver sin querer algo. Yo iba a San Francisco, iba a pie a la fábrica de Yanco, antes estaba en Fabia, ahí había Bonafide West, y mi padre ya empezaba. Yanco nació en 1960, yo soy del 60, tenía 6 o 7 años, y cada día me esperaba mi padre. Yo estaba comiendo en San Francisco, yo vivía en Selva. Mi padre, cuando había hecho deberes, me acompañaba en Selva. Mi padre volvía a bajar en Inca. Hasta trabajaban los zapateros, unos cuantos, hasta las 12 de la noche. Y luego a las 6 de la mañana otra vez a la fábrica. Yanco subió con Fiobas. Y yo trabajé en Yanco, pues no sé. Bueno, trabajé no, hasta los 10 años. Luego de los 10 a los 14 años, en verano, fui al que hoy es el dueño del Calzado Oeste. Los veranos iba a aprender, mi padre me quería allí a aprender un poco más de oficio, porque no me quería en la fábrica grande, ¿vale? De los 14 a los 19 años empecé a saber qué es una obra. Trabajar en hormas. Porque un patronista, no hay que olvidar que un patronista, un diseñador, si no sabe de hormas, es muy difícil que llegue hasta el final. Esto tiene que saber. ¿Qué pasa? Que un hormero, el oficio de hormero, por desgracia no hay ninguno en Mallorca, es como un marido y una mujer. Un marido y una mujer, esposo y esposa. Si yo pongo cariño a un patronista, a un diseñador, tiene mucho ganado, porque su idea, a ver si me entendéis,
su idea, si no sabe trabajar, me tiene que trasladar su idea para realizar una horma, no. Yo tengo que trabajar a la horma, físicamente. Si él no lo sabe, si no, él tiene que poner las manos, ¿me entendéis? Lo que voy. Y esto, aquí los empresarios en Inca, cuando yo estaba en las hormas, tuve la gran suerte de conocer a todos los empresarios. Porque había una fábrica de hormas, como ha hecho Abiel, del año 1974 a 1979, hubo una fábrica de hormas. Y todos los fabricantes de Inca, de Mallorca y de zona de Alicante, le hacíamos hormas. Y venían los dueños, que eran los patronistas, a decir que yo quiero esta horma. Y tú los conocías. ¿Qué pasa? Con esto, tú ibas adquiriendo líneas, diseños. No porque cada fabricante hace su horma. Cada fábrica de zapatos hace sus hormas, sus ideas. Y luego pasé allá hasta la domingo. Pero claro, yo de pequeño tuve a mi padre, puedo decir. Luego tuve, al tiempo que en el año 74 o 79 iba a aprender a hacer hormas, también al mismo tiempo aprendí a hacer tacones, cuñas y tacones de señora, que mi mayor había fábrica. Y luego tuve tres grandes patronistas, que son Inca, bueno, dos en Menorca, Orfila, Carlos Beltrán y Modesto, que al mismo tiempo iba a la escuela industrial a aprender a hacer patronajes, a cambiar los títulos, a hacer todo esto. Y luego, claro, siempre he trabajado al lado de gente muy mayor. ¿No? Puedo decir que en hormas, si alguien me lo quiere, puedo decir que para mí he tenido, que me ha enseñado a hacer hormas, para mí uno de los mejores del mundo. No es por decirlo, pero se llama Juan Colón Rayo. Si un zapatero oye Juan Colón Rayo, sabe de quién hablo. Era un Ronaldinho, un Messi, porque era un escultor. Era un escultor. De un trozo de árbol te hacía una obra, pero matemática. Y en mí me inculcó esto. Porque yo he hecho, personalmente, hemos hecho zapatos para gente muy importante en el mundo. Cuando estábamos en Yanco, yo hacía la broma, hacía los patrones, luego mi padre ya me enseñaba y los teníamos los zapatos. Por ejemplo, la familia real, la rey de Arabia, gente muy importante en el mundo. Claro, porque las empresas, veréis, a un par de zapatos en las fábricas que es para aquel señor. Una empresa no puede decir que no, es una manera de hacer publicidad. Si viene Messi y me pide 10 pares, yo le tengo que hacer 10 pares, pero lo tengo que regalar, porque me era una publicidad enorme. Yo he estado en Camper 3 o 4 años y a Pau Gasol le hicimos 10 pares, todo el mundo arriba. Joder, este tío 10 pares. No, a Pau Gasol no le cobraron 10 pares, seguro. Le dieron 10 pares. Es una manera de hacer publicidad y... Ahora que has dicho de la familia real, si puedes explicar alguna anécdota de... Yo llevé un libro, y no digo una mentira, ¿lo veis? Sí. Llevé un libro, ahí las medidas, y yo he dibujado. Pero actualmente ellos siguen todavía comprando en una fábrica de zapatos. La vista vino porque ellos compraban llanto. Claro, pero claro, Juan Carlos tenía, por lo que sea, tenía 3 hijos, 2 hijas y una hija, y el hijo tenía pies planos. Felipe tenía los pies planos. Llevaba el modelo para mi hijo, llevaba la tienda de los pies. Claro, le teníamos que poner por dentro una plantilla para poder caminar bien. Caminaba un poco, ¿vale? Y esto se hacía en verano porque venía a aprender regata de que en cada uno, ¿no? ¿Vale? Y esto vino la información o la amistad o lo que sea, vino por un tal su almirante que se llamaba en aquellos tiempos Fernando Polo. Bueno, pues zapatos a medida se hacen y se harán. Conozco a gente que tiene problemas. Vamos. Lo de Yuk, ¿No? lo de Yuk, ¿Lo de luz? lo de Yuk, que esperaba... Bueno,
Gabriel me pregunta una cosa y es verdad. Luego cuento una anécdota que Felipe tenía 10 años que venía a Palma, ¿no? Que estaban en Maribel, primeros. Tuvieron que visitar todos sus amigos que hacían vela, ¿no? Y se fueron a Lluc. Y claro, y nosotros, mi padre y yo, que el publicista me ha dicho, para cuidar ahora, tuvimos que ir a Lluc a tomarle las primeras medidas. Tomar medidas, ¿no? Para hacer el zapato. Y justamente en Camari hicimos país. La rueda del coche hicimos país. Pero no esperó en Lluc, no se fue. Llegamos 1 hora y media tarde, 2 horas. Pero algo lo esperó. Es importante. Una cosa, una tontería, no sé, pero no le espero. No se puede. Es verdad. Y esperemos. Una cosa, Petaporta, que ara aquests cursos de Sabater, Petaporta... Bueno, lo Pilar, Pilar dice que es mejor también hacer los cursos de formación. Bueno, yo lo haría de otra manera, no de esta manera. De esta manera, en un sistema dual, esto se ha importado de Alemania, el sistema dual es una manera de ver cómo para la gente, pero claro, no, hay que pensar que tiene el público. Las empresas, yo tonto no. Yo tonto no. Alguna vez algo tonto, pero tonto no. Las empresas, es un que operario va. Lo que interesa es dentro de un año aprender al máximo, si os gusta este oficio, ¿no? Que es un oficio que luego en casa, lo que sea, en tiempos perdidos, de ir al bar, lo que sea, puede hacer una cosa, descortes. Mientras tanto están aprovechando el tiempo que están, lo que me aporta es primero felicidad, porque estoy mucha felicidad, porque estoy en contacto con personas y de alguna manera están hablando de zapatos. A mí no me, si me habla de zapatos no me cansa de eso. No me cansa de eso. Pero claro, es un oficio que son problemas. Vosotros lo veis. Son muchos problemas porque son muchos materiales. Te quiere hacer una cosa en 10 minutos, no puede ser, necesitan más tiempo. Pero es un oficio que pasa en gusto, porque es un arte. Todo es un arte. Yo propuse a un empresario, no voy a decir nombres, yo propuse a un empresario de Inca que me escogiese 3 o 4 personas de las que quiera él, que yo le enseñaría de principio a final, para yo poder llegar a la jubilación o más allá. Los números no salieron. Digo, ¿cómo es posible que los números no salieron? ¿No? Esto era el año 2010, se terminó por circunstancias en la Firma Farruch. Pues, ¿no? Luego, mi cabeza ya casi odió los zapatos, pero luego me presentaron un señor de ferrerías y un Tony Torrey. Pusimos la empresa, desde los 2 años, eran tiempos de crisis, el año 2010, 2011, había crisis muy fuerte. Nos trataban de locos. Mi hermano me dijo, está loco. No escuché a mi hermano, la única vez que lo he escuchado, lo que hace zapatos. Mi padre me daba para formar una empresa y nos faltó, lo digo, esto, nada. Porque encima de la mesa teníamos, no sé si a 2.000 o 2.500, cerca de 3.000 pares encima de la mesa de Corte Inglés. Si el Corte Inglés no hubiera pasado esos 3.000 pares, hoy en día a lo mejor habríamos que habría una empresa, otra empresa, que habría 10, 15, 20, 30 personas, Dios sabe, o nadie, o ninguno, pero esto es la idea. ¿No? Es la idea. Es la idea de hacer zapatos, ser empresario, porque claro, en su manera llevo usando a mi padre, que siempre ha sido aquí lo que es el empresario, pero no era bueno, pero siempre ha tenido que hacer, ¿entendéis? Porque
claro, en Yanco llegó un momento que éramos más de 1000 personas, 1000 personas en zapatos, porque había la fábrica madre, pero había 7 fábricas que trabajaban, satélites, que trabajaban para la firma madre. Cada día hacíamos unos 3.500 pares diarios facturados a clientes. Todos los bancos venían a Yanco, todos. Venían a Yanco, venían allí. Nigola de Santander, Nigola de Privada, Nigola, había mucho. Uno en Zaragoza, había banqueros bastante. ¿Dónde llegó Cerro? Sí. Vacaciones. Bueno, si alguien quiere comentar algo más y si no, pues, bueno, darle las gracias a Pep por el cuadro y por la explicación, evidentemente. Un día sí que haremos una pieza del mes dedicada a las normas y por eso tampoco hemos querido hablar mucho de las normas. Esto hay que entender. Porque cómo se hace una norma, cómo se hace una norma, un poco experiencias con eso. Otro mes, no sé cuál aún, pero Yo creo que hablando así parece que es difícil hacer mirar a la persona, es difícil, hay que empezar de cero, poquito a poco, y yo pienso que los cursos tendría que hacer los cursos por secciones. Ahora olas, ahora patronaje, ahora pieles, patronaje, todo lo que sea, luego corte, luego montado, luego fabricación, por secciones, ¿no? O sea, ahora se hace más de esto, porque no te das cuenta que de allí pegamos a eso, de allí y de allí, y no te das cuenta. Sin hablar, no se da cuenta. No puedo tardar mucho. Vale. Porque, fijaos, hacer una casa, ¿qué necesitas? Carpinteros, albañiles, fontaneros, bueno. Y este mundo necesitas gente, puede ver, hay gente muy buena para una cosa, pero para lo otro no sirve. A vosotros mismos. Para lo mejor para la fabricación seréis muy buenos. Pero para la corte a lo mejor tú no hay manera. Pero hay gente que tiene un don. Hay gente que tiene un don y bueno, por eso son las fábricas de calzado, que es verdad, las fábricas de calzado, de cierta manera, tienes un trabajo bastante bien. Bastante bien remunerado, bien, ¿no? Y bueno, y tienes cobijo de buena bien, no está en el sol y todo. Por eso hay que tener interés en estas cosas.